Otra vez en Perú, Ferran. Bienvenido. ¿Dirías que te estás convirtiendo ya un poquito en un peruano? Bueno, hay mucho sentimiento, ¿no?, hacia Perú, porque tuve la suerte de vivir una época maravillosa, final, ¿no?, aquello del 2009, 2010, 2011, el momento, ¿no?, donde explotó, ¿no?, la cocina peruana, y la verdad es que me ilusiona mucho el haber participado de alguna manera en aquello, ¿no? ¿Te podrías considerar el mentor de algunos de nuestros grandes chefs? No, yo al final lo que hice fue muy sencillo. Ten en cuenta que muchos otros países me decían, ¿cuánto te ha pagado Perú para hablar tan bien, no? Y no, yo vine aquí con Gastón, vimos todo el proyecto social, que era único en el mundo. Conocí la cocina peruana tradicional, ¿no? Ya empezaba a haber gente a hacer cocina creativa y dije, esto es un país que ya es importante y que va a ser muy importante en la gastronomía, pero simplemente hice esto, no hubo ninguna estrategia, ¿no? En la charla que diste hoy dijiste claramente que para que una comida, la comida de un pueblo tenga éxito, tiene que haber tradición y talento, tiene que haber origen y creatividad. Sí, en principio sí, ¿no? A ver, para ser un puntero a nivel mundial, normalmente tiene que haber esto, pero es verdad que después hay excepciones, ¿no? Puede haber algún país que sea muy bueno a nivel creativo y la cocina tradicional no sea tanto y tal, pero en principio sí, es decir, el sueño es tener una cocina tradicional maravillosa y una cocina creativa a máximo nivel. El Perú y España están entre los primeros, tienen tradición y talento. ¿Qué país dirías tú que en este momento tiene una cocina muy destacada y que no tiene una tradición o unos productos, digamos, que lo bendigan? No puedo decir, no sé, decir, seguramente los países nórdicos no tenían fama por su cocina tradicional y hoy en día son pioneros, maravillosos. Lo que pasa es que también hay que con cuidado con estas cosas porque yo no he ido a un país nórdico con alguien de allí, me ha llevado a lugares tradicionales, entonces hay que ver esto, ¿no? Hablar aquello a la ligera no es bueno, ¿no? Pero sin duda alguna ahí los países nórdicos y Dinamarca son una referencia en el mundo, ¿no? Sí, Dinamarca básicamente, ¿no es cierto? Ahora, en estos días la comida peruana está también muy en boga en España y tal vez me equivoco, pero sobre todo en Madrid. ¿Qué dirías tú o cuál dirías tú que es la fortaleza de la comida peruana que ha logrado esta empatía con el paladar castellano? Bueno, en Barcelona también, en las grandes ciudades, normalmente la mayoría de cocinas de fuera de España están en las grandes ciudades o en ciudades importantes, ¿no? Hay que separar un poco también, cuando hablamos de cocina peruana, la cocina Nikkei. Es decir, lo que hay más en Madrid y Barcelona es cocina Nikkei. Es verdad. ¿Vale? Más que... Bueno, y dentro de la cocina Nikkei puede haber una confusión exactamente, ¿no? Si los ceviches estarían dentro de la cocina Nikkei o sería la cocina peruana tradicional, ¿no? Pero yo creo que lo que se hace es esto, ¿no? Es decir, una cocina Nikkei y con algunas elaboraciones de la cocina tradicional peruana, sobre todo ceviche, ¿no? Y es una cocina que gusta mucho y esto es bueno, es decir, porque al final hay cocinas, ¿no?, y elaboraciones que tienen mucho éxito. Vamos a poner la pizza, la pasta, ¿no?, el sushi, y no es fácil tener una cocina para exportar en todo el mundo. Exactamente, no es fácil, pero lo fundamental son los productos. Lo que está haciendo España en este momento es traer cocineros del resto del mundo a enseñarles a sus cocinas a tratar sus productos. Sí, lo que pasa es que los productos, a ver, ¿por qué tienen éxito la pasta, la pizza y el sushi? Porque en todos los países hay harina, en todos los países se puede hacer pasta, en todos los países se puede hacer pizza, en todos los países arroz.
y algún poco de pescado y tal. Entonces, cuando ya son productos más especiales, es muy difícil de exportar. España, una gran parte de su magia, cuando hablamos de un nivel alto, son los productos del mar, y esto no se puede exportar. Entonces, esto es una de las dificultades que tiene la cocina española, que no viaja tan bien en la cocina tradicional. Pero el aceite de oliva, por ejemplo, la calidad del tomate, el pepperoni, o no exactamente pepperoni, más bien los pimientos, algún tipo de ajo, hay ciertos ingredientes que Pero sí son... no es fácil, hay que ser sincero. No es fácil. No, por ejemplo, de la cocina peruana, Claro, que en se exporta, comparación. que se exporta. Los ajís y algunas especies y tal, pero no se exporta el pescado que hay aquí, ni los productos del mar, ni los aves. Ni Claro, pero podríamos exportar algunas cosas. No hay bastante cantidad. Algunos productos, por ejemplo, la calidad de ciertas papas. Bueno, pero es que no hay bastantes para aquí, fíjate, de exportar. Es decir, nosotros en España tenemos una maravilla que es la papa negra en Canarias, que no hay ni para la península. Entonces, el concepto producto propio, exportación, hay que con cuidado. Entonces, ¿qué exportamos a los chefs? Porque una de las cosas que he notado mucho es que los españoles captan, en España se captan muchos cocineros, sobre todo de Europa y de América Latina, que llegan a España a aprender a cocinar. Y en cambio, en el caso de Perú, son muchos chefs peruanos, cocineros peruanos, que salen de Perú y están en el resto del mundo cocinando. Bueno, hay que contar que España tiene unos productos extraordinarios. Entonces, tú puedes llegar y si haces un arroz con pato, el pato que hay es muy bueno. Hay de diferentes niveles y tal. Entonces, el problema es cuando tú vas a cocinar, ¿no? Vamos a hacer un sitio Nikkei en el centro de Europa, donde no hay mar y tal. Fuera de Cierre no es tan fácil, ¿no? Fuera de Cierre no es tan fácil. Pero tal, entonces, los cocineros que llegan a España, la mayoría optan más por la cocina creativa, ¿no? Claro. Entonces, la cocina tradicional, ¿vale? Ven que no es fácil trasladarlo, y no es fácil. Por ejemplo, el concepto de tapa es complejo porque hay muchas tapas que son muy elaboradas. Es decir, una croqueta tiene mucho más trabajo que un nigiri. Claro, por supuesto. Y no se valora igual. Y no se valora igual ni cuesta igual. Es increíble, ¿no? Porque cuando digo, uy, un nigiri, ya. Y una croqueta, tú sabes el trabajo que tiene una croqueta. La croqueta bien hecha, una bien hecha, lograda. Siempre hablamos de bien hecho porque pasa igual. Es decir, no todos los nigiris son extraordinarios, ¿sabes? Exactamente. Entonces, esta política de abrir la despensa es más bien de convocar al turismo gastronómico. Sin duda alguna. Ese es más directamente el objetivo. Es decir, normalmente en la parte alta, siempre hablamos de la parte alta, que pueden ser, como he dicho antes, un 10% de los restaurantes que hay en Lima. Este 10% puede crecer si viene turismo gastronómico. Si no, no puede crecer. Está pasando en España. En España hay muchos más restaurantes de nivel que cuando yo empecé, en los 80, porque hay mucho más turismo gastronómico. Quien llena los restaurantes gastronómicos son el turismo. Hay excepciones donde puede ser muy local, pero normalmente una parte importante es el turismo. ¿Y ha habido alguna política, desde una política pública, para fomentar el turismo gastronómico en España? ¿O es algo que se le han tenido que luchar los propios cocineros? Han sido los medios de comunicación. Porque cuando hubo el boom en España, pues todos los medios mundiales hablaban tal como pasó en Perú, ¿no? O sea, son los medios los que tenemos que hacer ese trabajo. Y eso es lo que funciona. Medios, las listas, tal. Las redes sociales en una parte, sobre todo los sitios más casual, sí que funcionan, ¿no? Por ejemplo, no sé, un sitio de bocadillos, no sé cómo lo llamáis aquí. Los sándwiches, ¿no? Es más fácil que esté
aquello en boom por las redes sociales que por una guía. No es tan fácil que hagan guías, ¿no?, de sándwich. Hay, pero no tan fácil. Claro. Ahora, hay un punto entre lo tradicional y lo creativo que definitivamente rompe en estos tiempos, que rompió contigo, con el bully, perdón, y que fue extraordinario. A ti se te atribuye la creación de aproximadamente 1.800 platos. 1846 recetas, sí. 1.846 recetas, nada menos. Pero eso quiere decir que tú te nutriste, bebiste de una cocina que aprendiste en casa, que aprendiste trabajando en restaurantes al principio muy joven, y que luego llegó tu propio trabajo reflexivo y creativo. Has logrado una gran cantidad de herederos, así le llama la crítica española a los cocineros que trabajaron contigo y que ahora están en el mundo con un éxito extraordinario. ¿Cómo les enseñaste? Y esta es una duda que tengo desde hace mucho tiempo y te la quería preguntar. Porque tú eres muy libre, eres muy creativo, incluso los jóvenes cocineros que trabajaron contigo cuentan que cuando llegaron, por ejemplo, algunos de ellos los ponías a pintar piedras, a cargar maderos. Esto era un día. Esto era un día, ¿vale? Porque todo el mundo pensaba que era muy creativo y tal, entonces era una manera de bajar los humos del burro. De no bajar del burro y tal. Pero al final hay muchas influencias. Ten en cuenta que con los libros tú puedes ser muy influyente. Entonces hay arquitectos que no han trabajado con arquitectos muy importantes, pero que les ha influido, ¿no? Esto en arquitectura y en otros campos, ¿no? Entonces los libros son muy importantes. Entonces toda la gente que vino al Bulli al final iba a un lugar donde se respiraba, ¿no?, un ambiente especial. Entonces la gente, ¿no?, aquello absorbía este ambiente y se lo llevaba, ¿no? Pero el concepto más importante fue el concepto de libertad. Pero libertad con disciplina, porque el talento sin la disciplina, sin el rigor en el trabajo. No, pero digo que libertad para hacer lo que uno quisiera. Bueno, eso está muy bien. Esto es la libertad. Entonces, si tú querías hacer cocina tradicional, pues hacías cocina tradicional. Si querías hacer cocina clásica, hacías cocina clásica. Si querías hacer cocina creativa de un nivel medio, pues la hacías más alto, tal. Entonces tú decidías, tal. Lo importante era un poco el que nadie te dijera que tenías que hacer. Pero no podías tirarte a ser solamente creativo y a estar ensayando cosas que probablemente no iban a salir, sino más bien tenías que tener disciplina y rigor. Yo te lo pregunto porque yo creo que esto se puede reflejar en todas las maneras de trabajar en la vida. O sea, el talento funciona con disciplina. Si no, no funciona. No sirve de nada una cosa sin la otra. ¿O estoy equivocada? A ver, yo he tenido la suerte de trabajar y conocer a gente de nivel mundial en muchos campos. Lo más importante, si hablamos de crear, es el talento creativo, que es una capacidad extraordinaria para crear. Si tú no tienes talento creativo, por mucho esfuerzo que pongas, bueno, y tal. Estamos hablando a nivel de crear a un alto nivel, ¿eh? Está claro que si tú y yo tenemos el mismo talento creativo y tú te esfuerzas más, me ganarás. Pero tenemos que tener el mismo talento creativo, si no, tal. Es como, pones un símil con el fútbol, si no tienes talento para jugar al fútbol, ya te puedes entrenar todo lo que quieras, que no llegarás. Ahora, claro, si jugadores como Messi, otros jugadores, si no se entrenan bien, pierden competitividad. ¿Y cómo aprecias la comida peruana desde esa perspectiva? Está la comida novoandina, que se llamó en un momento, o la peruana contemporánea, que es una comida muy creativa, pero viene de una cocina de autor, que tiene una base en nuestros productos, por supuesto, y que... Bueno, mira, si tú quieres crear
al máximo nivel, que tienes que crear ¿vale? Un lenguaje nuevo, que, de una manera metafórica, que son nuevas técnicas, nuevos conceptos, nuevas elaboraciones en diferentes elementos que hay en lo que es una experiencia gastronómica, ¿no? Esto es la manera más difícil. Y la manera seguramente más fácil es apoyándote en la cocina ya existente, sea tradicional de un país o clásico, que en principio la cocina clásica se considera a la alta cocina que ha quedado, ¿no? Aquello en nuestro ideario, ¿no? Por ejemplo, un steak tartar, ¿vale? Sería cocina clásica, internacional. Entonces, cuando tienes una cocina tradicional rica, como es el caso de Perú, tienes más posibilidades de hacer cosas, ¿no? Entonces hay que aprovecharse y tal, y además en Perú con el tema de Nikkei, con el tema de Chifa, con todo esto te da una posibilidad de ser muy creativo, ¿no? Y ahora que mencionas precisamente estas fusiones, la Nikkei, el Chifa, ¿tú dirías que existe una comida fusión española, peruana, y que no hemos caído en cuenta, que no nos hemos dado cuenta, o que se está por formar? Bueno, a ver, la cocina no fusión, el intercambio cultural existe desde que hay civilizaciones. Bueno, esto tendríamos que ir a Mesopotamia, a la antigua Grecia, al antiguo Egipto, por un lado, y a China, por otro. Si China es la cocina, hay la cultura más importante de la historia, porque es la única civilización que ya miles de años, tal cual, ¿no? Tal cual evolucionando, pero tal cual. Entonces siempre ha habido un intercambio de culturas. Y esto es un intercambio de productos. Tú fíjate qué sería el ceviche sin el limón. El limón no hay en Perú. Exacto. No es originario de Perú. Claro. Pero el cítrico que llegó, pero había otros cítricos. Bueno, aquí. no, cítricos en principio no. Pues tumbo. En principio todos los cítricos vienen del sudeste asiático y vienen de 3 especies. Esto es lo que dicen. Hay un estudio en Valencia, en la Universidad de Valencia, del genoma de los cítricos y tal. Lo que pasa es que al final es un tema, ya te digo, cultural, es decir, da igual. No había limón, pero ácidos hay. La fruta de la pasión es ácida, es decir, tú puedes hacer igual, ¿no? Un ceviche con fruta de la pasión como con limón. Al final es ácida, ¿no? Pero es verdad que como estos hay muchos productos, ¿no? Que vinieron de Europa para aquí y de aquí para Europa. Claro. Bueno, pero es que creo que vegetal endémico importante en España no hay ninguno. Todos los vegetales cultivados importantes vienen del Oriente Medio y por ahí. Entonces, todo esto es muy complejo y, ¿no? Aquello de decidir cuándo se para las cosas, ¿no? Porque hay a veces uno que dice, no, es que yo no para aquí. Bueno, no para aquí, no. Es decir, nosotros, la cocina española está antiguo, sobre todo antigua Grecia, antigua Roma y los mundo árabe. Tú verás, ¿vale? Que el fondo es esto, con los productos, ¿vale? Del territorio, esto es normal. ¿Y qué se puede identificar en la cultura andina? O sea, que no solo aportes como productos, sino algún tipo de cocina en la mexicana, en la latinoamericana, en la peruana. Esto sois los autóctonos que lo tenéis que decir, no uno de fuera. Es decir, no es fácil, ¿eh? Yo, por ejemplo... El ají, por estuve el otro día, estuvimos con Telefónica en Argentina y le pregunté a periodistas argentinos y chefs argentinos cómo podían definir la cocina argentina. Hoy en día en Argentina están pasando cosas muy, muy interesantes, hay gente joven haciendo cosas interesantes, pero claro, ¿cómo defines la cocina argentina, no? Porque en verdad la cocina tradicional
según dicen ellos, ya digo que yo al final tengo que escuchar a los expertos, es que o me pongo a estudiarlo mucho, o si no es muy difícil, ¿no? Viene de Italia y española, es decir, la cocina italiana española, ¿no? Junto al asado. Entonces, bueno, ¿cómo lo explicas? No es fácil. Entonces, cada lugar tiene una serie de connotaciones. Tal, aquí, por ejemplo, no es lo mismo la cocina peruana hace 70 años que hoy, ¿no? No, claro que no. Porque no había ni Nikkei ni chifa conceptualizado. Completamente cierto. Entonces, claro, ¿cómo incluso el ceviche se hacía de otra manera. Sí. Pero vamos a poner que tú fíjate que tienes que definir la cocina peruana sin Nikkei ni chifa o con Nikkei y chifa. Es totalmente diferente. Entonces, cada país es diferente. Entonces, no sé, es decir, por ejemplo, lo que hablamos, ¿qué tiene una de las cosas importantes de la cocina peruana para exportarse? El ceviche. Sí. ¿Por qué? Porque en casi todos los sitios hay pescado y cítricos tal, son elementos sencillos de encontrar, no son papas especiales y tal. Y entonces el éxito, bueno, muchas veces es contextualizarlo. Entonces, el ceviche se ha conceptualizado, que es una elaboración en su mayoría con productos del mar, cítricos y tal, pero bueno, ahora ya se hacen ceviches de hortalizas y de aquí nada, y también seguramente de carne, ¿no? Claro, pero la comida peruana no es una sola. La comida peruana pues es la de la costa, la de la sierra, la de la selva. Además, ¿no? ¿A cuál le ves tu mayor potencial para exportar? O sea, la Amazonas seguro que no. La amazónica no. No, esto es imposible. Si no hay productos amazónicos para los que hay, seguro que no. La cocina amazónica no es para exportar. Entonces, yo ya no tanto la cocina, sino como las elaboraciones. Tendríamos que coger las 30 elaboraciones peruanas, aquello por un listado, ¿no? Como hacer esta lista, sí. cuáles son exportables o no. Ahora, una cosa que es fundamental para fortalecer esta industria es la gestión. Tú eres un ejemplo de cómo se puede ser creativo, ser libre, ¿no es cierto? Ser el primero en el mundo y además gestionar eficientemente. Claro, has tenido un éxito económico también. Sabes que para que el gran problema que tienen los restaurantes no es ni qué tipo de cocina hace, es saber gestionar. El 90% de los restaurantes no hacen presupuesto anual, no hhacen control presupuestario. Es que nadie se le imagina montar un negocio sin hacer presupuestos anuales, ¿no? Y este es un gran problema, ¿no? Es decir, la gente tiene que entender que montar un restaurante es montar un negocio. Y tienes que tener conocimientos de gestión. No vale, no es que este me lo va a llevar, no te va a llevar, te va a ayudar. Tú tienes que saber todo, cómo funciona un restaurante tal. Entiendo que no tienes que saber de contabilidad, te tienen que dar la contabilidad hecha, ¿no? Pero hay un mínimo que tienes que conocer y que no es tan difícil. Esto la gente joven poquito a poquito está cambiando la actitud, tal, pero no es fácil en un restaurante como negocio, porque además es muy vivo, trabaja con productos, ¿no? Muy viva. Perecibles. Es artesano. Altamente perecibles. Es artesano. Y hoy en día lo artesano es muy costoso, porque está basado en el ser humano, en sus manos, y esto hace que los costes sean muy, muy importantes, ¿no? Y además está también la tendencia de la sostenibilidad. Esto hay que ir con cuidado con esto. Yo, si quieres, soy populista y te digo que es maravilloso y que o te digo la realidad. Seamos realistas. Sí, seamos realistas. Seamos realistas. Hay 8.000 millones de personas en el mundo versus cocina, versus cocina. Está claro que todo el tema del cambio climático, todo esto, tal, sí, bueno, pero bueno, ahora llegan las vacaciones en Europa, dile a la gente que no coja aviones. No, entonces hay que ser. Es verdad, yo siempre digo, que el que puede
El problema es que el que puede ser sostenible y no lo es. Pero por desgracia hay mucha gente que su problema es alimentarse, no con sostenibilidad, sino alimentarse. Y vamos tal, entonces, ¿dónde se corta no el concepto socioeconómico? ¿No? Pues si quieres político, ¿no? Y dónde empieza aquello, un cierto elitismo, porque solo está para las élites, como la ecología. Yo siempre hablo de España y Europa, el precio de un pollo ecológico no está al 50% de las posibilidades, no es posible al 50% de los españoles, por sueldo. Entonces, claro, si tú no lo explicas así, es decir, el que puede, yo compro productos ecológicos. Si no puedes hacerlo, no lo haces, es cuando es criticable. Pero tú no puedes dar un discurso, todo esto, oiga, bueno, ¿cómo lo hago? Explíqueme cómo lo hago. Tengo dos hijos, claro. Tengo 2 hijos y tal. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy pragmático para que esto cale, para que esto llegue a buen término. Si no se es pragmático, llega muy poca gente. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.